Adelante. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí presentando este trabajo. Bueno, mi nombre es Omar Ortiz, soy profesor en la sección física, acá en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, contando un poco acerca de mi trayectoria, yo estudié el bachiller acá en física, después hice la maestría acá en física teórica, estuve trabajando en industria por unos 6 años, pero al mismo tiempo siempre estuve involucrado en el grupo de óptica cuántica de la universidad, de la sección física. Y en el grupo aprendí a trabajar mucho con luz, con fibras ópticas, cosa en la cual después me desarrollé en el doctorado y ahora me reincorporo acá en la universidad. Y uno de los proyectos en los que vengo trabajando es del cual les vengo a hablar hoy en día, que se titula Optomecánica con fibras ópticas, medida de la amplitud y fase de las resonancias acústicas responsables de la dispersión de Brülin hacia adelante. Bueno, es un título largo, hay distintos elementos que vamos a ir abordando a lo largo de esta charla, pero para hacer un poco de resumen, para señalar dos puntos claves de esta presentación, que quiero que mantengan presente a lo largo de ella, es que vamos a hablar de dos fenómenos que están ocurriendo en una fibra óptica. Uno es la propagación de la luz, esa es la parte de opto que vemos acá en el título, y el otro es de vibraciones, la parte de mecánica. Entonces vamos a tener dos tipos de onda y vamos a ver cómo podemos estudiar las ondas acústicas, resonancias acústicas, usando luz. Primero, para crear un breve panorama de lo que les estoy hablando, nosotros estamos trabajando con fibras ópticas que propagan luz, a través de las cuales propagamos luz, de una longitud de onda de 1500 nanómetros. Está alrededor de esta región, en el infrarrojo. Acá lo que les estoy presentando es una imagen ilustrativa, ¿no?, sobre lo que se conoce como el espectro electromagnético. En física estamos acostumbrados a ver hablar de este espectro, a conocer sobre las distintas aplicaciones que tiene la luz según distintas partes del espectro en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, las ondas de radio tienen longitudes de onda en la escala de cientos de metros hasta metros. Tenemos radares en orden de centímetros. En el infrarrojo tenemos la luz con la cual damos instrucciones a los televisores, ¿no? Con eso funciona el control remoto. Y en el rango de más o menos 400 a 700, 800 nanómetros. Nanómetros es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Estamos hablando de escalas muy pequeñas. Tenemos el espectro visible, que es responsable de la luz que vemos con nuestros ojos, ¿no? Y bueno, ya a menores longitudes de onda, tenemos otro tipo de efectos de esta radiación. Tenemos ultravioleta, del cual nos tenemos que proteger del sol. Tenemos los rayos X, ¿no?, que han encontrado múltiples aplicaciones en la medicina. Y a longitudes de onda más pequeñas, lo cual se corresponde con frecuencias más grandes, por ende mayor energía, tenemos radiación como la de los rayos gamma, que es dañina en general para la vida. En física estamos acostumbrados a ver este espectro y a pensar en las aplicaciones que tienen la luz en distintas posiciones de este espectro. Lo que no vemos tan frecuentemente, que me gusta señalar, es el siguiente espectro. Estamos hablando ahora del espectro de ondas mecánicas. La luz es una onda electromagnética, es una onda que básicamente tiene un campo eléctrico y un campo magnético que está oscilando a lo largo del espacio y el tiempo, pero tenemos otros tipos de onda
como por ejemplo son las ondas mecánicas. Con las ondas mecánicas tenemos bastante familiaridad también, sobre todo en el rango del sonido, más o menos hasta, creo, el orden de unos cuantos, de veintenas de hertz hasta 20 kilohertz, tenemos el rango de sonido, básicamente, de ondas mecánicas que se propagan en el aire, y bueno, a través de esas ondas es que me están escuchando en este momento. Pero así como el espectro electromagnético es vasto y hay distintas aplicaciones, distintas utilidades que se le puede dar a la luz en distintas posiciones del espectro, algo similar pasa con el espectro de ondas mecánicas. He tratado de resumir un poco algunas aplicaciones en esta figura, ¿no? En la parte de abajo tenemos el espectro de ondas mecánicas, donde en este caso ya no estoy usando la longitud de onda para representarla, sino la frecuencia. Y tenemos, por ejemplo, que a muy bajas frecuencias se puede usar el sonido, las vibraciones, para monitorear, por ejemplo, volcanes. Como les decía, en el rango audible tenemos un sinnúmero de aplicaciones, desde el diseño de anfiteatros, de salas de cine, como se hace en la sección física del grupo de acústica, hasta el diseño de instrumentos musicales. Con estas ondas estamos bastante familiarizados. Conforme seguimos subiendo en frecuencia, y por ende bajando en longitud de onda, llegamos al rango del ultrasonido, donde las aplicaciones médicas, por ejemplo, han revolucionado la tecnología, al punto que podemos distinguir, por ejemplo, esta es una ecografía de un bebé en el vientre materno. Pero podemos seguir subiendo en el rango de frecuencias. Conforme seguimos subiendo, empieza a haber limitaciones experimentales sobre cómo podemos medir estas frecuencias, estas ondas mecánicas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya aplicaciones. Hay aplicaciones que, si logramos vencer estas complicaciones técnicas, complicaciones experimentales, presentan grandes perspectivas. Acá he marcado una en particular. Acá lo que estamos viendo es un pequeño disco. Este disco se fabrica en salas limpias, en salas con tecnología para controlar estructuras de tamaño micrométrico, ¿no? Micrómetro es 10 a la menos 6 metros, estamos hablando de la milésima parte de un milímetro, es un micrómetro, ¿no? Este disco que estamos viendo funciona como un resonador, vibra, y lo que estamos viendo resaltado arriba es una bacteria que ha sido depositada en este disco. Esta imagen la he tomado de un trabajo en el cual lo que hacen es detectar bacterias por su efecto en las resonancias de estos discos. Hay aplicaciones en las cuales podemos estudiar el espectro mecánico de estos discos y verificar que tenemos una bacteria de ciertas dimensiones, de cierta masa. Esta aplicación me parece bastante remarcable. A más altas frecuencias, tenemos ya que en el rango de terahertz, 10 a la 12 hertz, 10 a la 12 oscilaciones por segundo, tenemos que las vibraciones ya son de una longitud de onda tan pequeña que ya estamos hablando de la escala atómica de la estructura de los materiales con que estamos trabajando. El presente trabajo se centra, como les había dicho, usando luz alrededor de 1500 nanómetros, y en el espectro mecánico trabajamos con dispositivos micrométricos con frecuencias del orden de alrededor de cientos de megahertz. Estamos en este rango que he resaltado acá en rojo. Noten, y eso lo voy a traer a colación más adelante, el hecho que estamos hablando de dispositivos micrométricos. Este de acá, lo que estoy presentando como ejemplo, es un dispositivo micrométrico que requiere mucho trabajo en fabricarse. Requiere gente dedicada y con el conocimiento tecnológico y la maquinaria adecuada para fabricar estas pequeñas estructuras con las cuales podemos detectar bacterias, o ha habido pruebas al principio con las cuales se pueden detectar bacterias, y quizás a más altas frecuencias, viruses u otros tipos de elementos. Bueno, esto es para pintar un panorama.
La moraleja que tiene que quedar acá de estas dos primeras slides es que vamos a hablar de dos tipos de ondas: ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. Este de acá es el esquema de la presentación. Va a estar dividida principalmente en tres partes. Vamos a hacer una introducción donde vamos a hablar de los distintos conceptos que debemos conocer para darle sentido a esta presentación. En una segunda parte vamos a hablar de cómo creamos microestructuras, cómo se crean microestructuras en fibras ópticas. Y finalmente voy a hablarles de experimentos que hemos realizado y relaciones experimentales que justamente son la finalidad de esta presentación, ¿no? En la parte de las conclusiones. Antes que siga avanzando, quiero resaltar que todo esto es posible gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, el IPM-PIO, eso es lo que está en la primera slide, donde IPN hace referencia a Integrated Photonic Nanotechnology for Biosensors, ¿no? Tecnología fotónica a la nanoescala para el desarrollo de sensores bio. Ok, entonces empecemos por lo primero, introducción. Vamos a hablar de qué es la dispersión de Brillouin, porque esto está en el título y creo que es esencial que comprendamos de qué estamos hablando. La dispersión de Brillouin está relacionado a cómo vibran las estructuras atómicas. Vamos a empezar con un modelo súper sencillo, donde vamos a hacer un modelo donde tenemos, bueno, en vez de átomos, masas, y estas están acopladas con su vecina masa por resortes. Cada resorte tiene una constante distinta. Este es el sistema que estamos describiendo. Esto va a oscilar. Si nosotros resolvemos las ecuaciones que nos dicen cómo es el movimiento de este conjunto de masas, puedo poner parámetros a las constantes de los resortes, a las masas, y obtenemos que hay distintas familias de soluciones. Hay distintas soluciones que son estables en esta clase de estructuras. Es una estructura súper sencilla, unidimensional, hay masas, y las soluciones las expresamos en estos diagramas de acá, donde tenemos graficado en el eje vertical el dominio de la frecuencia, y en el eje horizontal lo que se conoce como el vector de onda. Las soluciones vienen dadas básicamente por una combinación de estos dos parámetros. Y la curva que estamos dibujando acá son aquellas que ofrecen soluciones en este sistema. Y simplemente de este sistema sencillo encontramos estas dos ramas de soluciones que están asociados a distintos tipos de movimientos de estas masas. En la rama de más abajo, en este diagrama, que acá corresponde al panel A, tenemos que las masas que están vecinas unas de otras se mueven en la misma dirección, se propagan. A estas ramas se les conocen como modos acústicos. Estamos hablando siempre de ondas mecánicas, pero a estas en particular, a este tipo de soluciones, se les conoce como modos acústicos, porque hay una similitud con lo que conocemos de ondas mecánicas en la escala del sonido, en la macroescala. Esta segunda rama, que aparece a más altas frecuencias, tiene otro tipo de movimiento. Masas que están una al lado de otro se mueven en direcciones opuestas. Y a esta se le conoce como, estas ondas mecánicas se le conocen como modos ópticos. Ahí están mezclándose un poco los conceptos, pero eso es en relación al hecho de que en estructuras atómicas, estos tipos de modos mecánicos están directamente relacionados con cómo la luz es dispersada por ellos. Esta de acá están típicamente asociadas con fenómenos que pasan en la escala de esta celda unitaria que llamamos, ¿no? Que es básicamente la estructura que se repite en los sólidos. Ahora, yo he hecho un modelo sencillo para tratar de hablar de las distintas formas en las cuales oscilan los sistemas periódicos como los que tenemos
en general las masas de estados sólidos oscilan de esta forma. Pero este ejemplo sencillo se complica si ya consideramos estructuras sólidas reales. Un sistema sólido es un sistema tridimensional. Entonces, en vez de tener dos masitas que se repiten a lo largo de una dimensión, lo que tenemos es una celda unitaria que se repite a lo largo de las 3 dimensiones. Eso hace que aparezcan múltiples familias de soluciones cuando tratamos de describir cómo vibran estos átomos. Esta es la figura completa, donde tenemos, ya no vamos a tener el espacio del vector de onda con frecuencia en 2 dimensiones, tenemos ahora un espacio similar, pero en 3 dimensiones, y básicamente lo que podemos hacer es representar los modos mecánicos que son soportados por esas estructuras en una especie de mapa tridimensional, que lo ponemos en un plano, ¿no? Acá tenemos distintas etiquetas para distintas posiciones de la celda unitaria, y esto nos dice las distintas formas en las cuales va a oscilar un sistema de estado sólido. Típicamente se le conoce como dispersión de Brillouin a cuando la luz pierde o gana energía a causa de haber iniciado o cancelado una vibración en una de estas familias de soluciones, en las familias de acústicas, las que están abajo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos un experimento donde tenemos una estructura como la que les he mostrado, ¿no? Una estructura cristalina, y mandamos luz. Vamos a hacer incidir luz en esta estructura, y ¿qué es lo que va a pasar? Esta luz puede causar la vibración de esta estructura cristalina. Los átomos en ese material pueden empezar a vibrar. Como consecuencia de eso, la luz pierde energía. La energía es directamente proporcional a la frecuencia, y lo que pasa es que cuando mandamos luz a uno de estos materiales, vemos de que, por ejemplo, mandamos luz a esta longitud de onda, en este color, a esta frecuencia, y vemos que sale, sí, a la misma frecuencia, eso lo conoce como dispersión de Rayleigh, pero también hay un pico similar, pero desplazado a una frecuencia menor. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la luz que llegó a esa estructura cristalina perdió energía, y cuando salió de esa estructura y cuando la hemos detectado, tiene una frecuencia distinta. Para que haya este intercambio de energía, lo que tiene que pasar es que, bueno, se tienen que cumplir ciertas condiciones entre la onda electromagnética y la onda mecánica. Lo que estamos describiendo en este diagrama eran ondas mecánicas. Fijar una onda electromagnética implica fijar un K en este diagrama. Entonces, lo que vemos, acá este eje vertical es de frecuencia, lo que vemos en el espectro de la luz que ha pasado a través de uno de estos medios, es básicamente un corte en este diagrama. Como les decía, la rama acústica es la que está relacionada a los picos llamados de Brillouin, dispersión de Brillouin, y la rama óptica es la típicamente relacionada a dispersión de Raman, se le conoce. Ahora, yo estoy haciendo referencia acá a los picos que aparecen a la izquierda, pero claramente hay picos que aparecen a la derecha. Bueno, porque de igual forma en que la luz que mandamos puede causar una onda mecánica, puede causar vibraciones, también puede ser que el material que tengamos esté vibrando de por sí, todo al tener una temperatura ya está vibrando, y se pierda energía de la onda mecánica y sea absorbida por la luz. Esto genera estos otros picos, ¿no? Si se dan cuenta, van a estar equidistantes. Básicamente lo que tenemos es la luz que entró al medio y se dice, hubo un scattering elástico, no se perdió energía, es la que sale a la misma longitud de onda, a la misma frecuencia. Tenemos que la luz puede haber perdido energía
al producir vibraciones, o puede haber absorbido la energía de vibraciones y haber salido con más energía, que es lo que tenemos acá. Por eso esto es simétrico de un lado al otro. Ahora, hay una acotación. Típicamente este pico suele ser más pequeño porque, porque siempre podemos gastar energía en producir una onda mecánica, pero no siempre va a haber una onda mecánica de la cual el fotón, de la cual la luz puede absorber energía. En este diagrama además he representado, acá está marcado la distancia, típicas distancias entre la frecuencia a la cual hemos mandado la luz y la frecuencia a la cual ha salido habiendo perdido energía, ya sea por el modo acústico o por el modo óptico. Y lo que notamos es, como decía, la más cercana, la de más baja frecuencia es la acústica, y la de más alta frecuencia es la óptica, y la escala un poco de este cambio de frecuencia es el orden de decenas de gigahertz alrededor para el pico de Brundtland, y para el de Raman es el orden de terahertz. De nuevo, tener presente que estamos hablando de dos tipos de onda. Hay una onda electromagnética, luz, y hay una onda mecánica. La onda mecánica está causando que la luz, la onda electromagnética, pierda o gane energía. Eso es lo que está representado acá. Para poner una referencia en la frecuencia de la onda electromagnética, acá considero, por ejemplo, un láser como con los que trabajamos en el laboratorio, un láser de 633 nanómetros, tiene una frecuencia de 473.6 terahertz. Hertz es 1 entre segundo. Estamos hablando de 473.6 por 10 a la 12 veces por segundo que la luz va a estar oscilando. Son frecuencias bastante altas porque estamos hablando de radiación electromagnética. Estas frecuencias, sin embargo, están relacionadas a las ondas mecánicas. Por eso estas son menores. Ok. Esto es para introducir qué es la dispersión de Brundtland. La dispersión de Brundtland es el scattering, el hecho que el fotón, la luz, pierda o gane energía, causando ondas mecánicas de esta familia de soluciones, que se conoce como acústica. Y lo que vamos a usar para estudiar la dispersión de Brundtland va a ser fibras ópticas. ¿Qué es una fibra óptica? Es básicamente una guía de onda de luz. Acá está una imagen capturada de un tipo de fibra óptica, donde podemos ver que son básicamente pequeños cablecitos, ¿no? Y al extremo vemos cómo la luz sale. Esto es lo que se conoce como es una guía de ondas electromagnéticas. ¿Cómo está formada la guía con la que, la fibra óptica con la cual trabajamos? Se conocen como fibras monomodo, y lo que tienen básicamente es un cilindro al medio, que se conoce como núcleo, que está revestido por un cilindro hueco, de otro material, que se conoce como el revestimiento o el cladding. El hecho que sean dos materiales distintos, el núcleo y el cladding, de por sí impone que hay ciertas ondas, hay luz a cierta longitud de onda que se va a propagar a lo largo de la fibra. Y vamos a ver que sale, como es lo que estamos viendo en esta imagen. De hecho, si por ejemplo hacemos un corte en la fibra y tratamos de ver cómo está distribuida la potencia de luz que sale a lo largo de la fibra, vamos a ver un perfil de este tipo. Este es el que se conoce el modo fundamental. Pero no es el único que se propaga en estas fibras. De hecho, acá estamos representando cómo está hecha una fibra, ¿no? Haciendo dos cortes al cilindro que forma la fibra. Acá estamos viendo la fibra de frente, ¿no? Estamos viendo la punta de la fibra en este extremo, ¿no? Y
lo que acá tenemos representado en 3 dimensiones, acá lo tenemos representado en un diagrama de color. Y lo que ven en los siguientes cuadros son también otro tipo de modos que se propagan a lo largo de esta fibra. Entonces hay distintos modos que se propagan en la fibra. Eso va a ser muy importante y quiero que lo voy a traer a colación después, porque es como está relacionado a cómo detectamos ondas mecánicas con fibras. Eh, bueno, como les decía, hemos descrito cómo funcionan las fibras ópticas, funcionan como guías de luz. Eso ha sido considerando ondas electromagnéticas. ¿Qué pasa si consideramos ondas mecánicas? Pues las fibras vibran. Podemos considerar también de que hay pequeñas deformaciones a lo largo de la fibra y dado las dimensiones, dado el tipo de material que estamos usando, va a resonar de una forma u otra, van a vibrar de una manera u otra. Esto no es excluyente con el hecho de que las fibras se usan para transportar luz. De hecho, las fibras ópticas es como se transporta la información del Internet, como probablemente está llegando esta señal a distintos lugares. Pero en simultáneo que se está propagando luz a lo largo de una fibra óptica, la fibra óptica también es susceptible de vibrar, también vibra. Y esto es lo que nos interesa. De hecho, así como hay distintos modos que les he mostrado con estos recuadros, ¿no? Que les dije que iba a traer a colación, distintos modos de ondas electromagnéticas que se propagan en la fibra, que son soportados por la fibra. Hay también distintos modos de ondas mecánicas. Eso he tratado de representar con esta figura, esta referencia, donde tenemos, por ejemplo, ondas longitudinales, donde básicamente a lo largo de la fibra hay secciones donde hay más deformación y hay secciones donde hay menos deformación, y esto es una onda que se va propagando a lo largo de la fibra. Si hacemos un corte transversal en la fibra y dibujamos cómo es esta deformación con estas flechas, vemos que hay también otros tipos de modos. Modos radiales, como que la fibra respirara, modos de flexión, modos torsionales también, que creo que están más o menos representadas por estas flechas que estoy presentando en este diagrama. Entonces, las fibras sirven también como resonadores mecánicos. Y, bueno, algo que me parece a mí interesante y significativo de este trabajo es que, a diferencia, por ejemplo, de los resonadores mecánicos que les mostré cuando les mostré el espectro de ondas mecánicas, ¿no? Que era un disco fabricado con un pedestal que lo sostenía y habían puesto una bacteria encima, ¿no? Eso es bastante complicado de fabricar. Fibras ópticas son relativamente comunes, bueno, se usan bastante en la industria de telecomunicaciones, así que tenemos básicamente un resonador ya funcionando que podemos adquirir como si fuera una fibra para telecomunicaciones. La pregunta que viene al interés de este trabajo es ¿cómo podemos detectar estos modos? ¿Cómo podemos detectar la presencia de estas vibraciones? Acá quiero hacer una acotación porque, por ejemplo, podemos imaginar un cajón peruano, uno lo golpea, esto va a vibrar y nosotros oímos, podemos detectar que está vibrando. Pero esas ondas viajan en el aire. Estas ondas mecánicas las estamos representando porque dentro de la fibra, porque se propagan en la fibra y no se sostienen en el aire. Estamos hablando de centenas de megahertz. Entonces tenemos que encontrar la forma de detectar estos modos. Eso me lleva a la segunda parte de esta presentación, donde voy a hablar de lo que se le puede hacer a estas fibras para detectar estos modos. Voy a hablar en particular de cómo se puede crear microestructuras
en fibras ópticas, con un tipo de microestructura conocida como redes de periodo largo. ¿Qué es lo que hacemos? Para detectar la presencia de estos modos mecánicos, vamos a usar una red de periodo largo. ¿Qué es lo que hace la red de periodo largo? Básicamente, les había descrito cómo es una fibra. Es un núcleo de un material rodeado de otro material. Bueno, lo que se puede hacer, y lo que hacen en el laboratorio de fibras ópticas de la Universidad de Valencia, que es con quien trabajamos en este proyecto en colaboración, es crear una microestructura dentro del núcleo de la fibra. ¿Cómo se hace eso? Cambiando la densidad de material a lo largo de la fibra. ¿Cómo se hace eso? Se enfoca luz en la fibra. Es como si estuvieras, no quiero decir quemando porque no es directamente, ¿no? Pero estás cambiando la densidad a lo largo de la fibra, enfocando un rayo, de hecho, ultravioleta en distintos puntos a lo largo de ella. ¿Y por qué se hace eso? Porque resulta que controlando la periodicidad con la cual uno pone estas marcas, uno pone estos cambios en la fibra, uno lo que puede hacer es, ¿se acuerdan de los distintos modos que se propagan en la fibra? Los modos de ondas electromagnéticas. Bueno, lo que uno puede hacer es pasar de un modo a otro. ¿Qué quiere decir? Si yo mando luz de izquierda a derecha, la luz puede entrar en este modo, pero a lo largo de la fibra puede saltar, por ejemplo, a este otro modo. Digo saltar, ¿no? Pero es un término coloquial. Lo que está pasando está siendo transformado. De hecho, hay una difracción, hay scattering de estas marcas que causa que se cree otro modo a lo largo de la dirección de propagación. Bueno, que la energía pase de estar en este modo a estar en este otro modo, por ejemplo. ¿Cómo se ve eso en el espectro cuando tomamos esto a la salida? Lo que podemos ver es de que si mandamos luz, en este caso estamos presentando luz con igual contribución a todas las longitudes de onda, lo que vamos a ver es que aparecen pequeños bajones en la intensidad que sale de la fibra, el espectro de transmisión, a ciertas longitudes de onda bien particulares. ¿Qué está pasando en esta longitud de onda? Básicamente la luz está pasando de un modo a otro. Esto es interesante en el sentido que, bueno, interesante para este proyecto, en el sentido que la periodicidad de esta estructura, de esta microestructura, que vamos a llamar LPG a partir de ahora, la periodicidad de esta LPG determina dónde van a estar posicionados estos picos, ¿no? De repente, este pico corresponde a pasar de este modo a otro, este pico corresponde a intercambio entre otro modo, y así sucesivamente. Pero, ¿qué determina dónde aparecen estos pozos? No son picos, no son pozos. La periodicidad de la LPG. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una onda mecánica, se deforma la LPG. Literalmente es como que se estirara parte de ella o que se comprimiera otra parte. Entonces la onda mecánica altera la posición de estos pozos. Los está moviendo. ¿A qué frecuencia lo va a mover? Lo va a mover a la frecuencia de la onda mecánica que está en la fibra. Entonces, ¿cómo podemos detectar la presencia de modos mecánicos en una fibra óptica? Podríamos considerar el siguiente caso. Podemos poner luz que esté a esta longitud de onda, por ejemplo, en una de las pendientes de estos pozos. Como las ondas mecánicas van a mover este espectro, lo que va a pasar es de que, bueno, la luz se va a quedar fija en esta posición, pero va a aumentar la cantidad de luz que sale o va a disminuir según hacia dónde se mueva este espectro. Ese movimiento va a ocurrir a la frecuencia de la onda mecánica. Entonces podemos
tener acceso, usando luz, a censar la presencia de estos modos mecánicos, detectar la presencia de estos modos mecánicos. Esto es un trabajo que se hizo en el laboratorio de fibras ópticas de la Universidad de Valencia, como les comentaba, tienen el expertise, las capacidades para fabricar esta clase de LSPGs, controlar a lo largo de la propagación de la luz en la fibra, de qué modo a qué modo va cambiando la luz. Y lo que hicieron fue armar una regla experimental del siguiente tipo. Están haciendo acá en el medio, tienen la LPG, el aparato de medida, que es una fibra óptica. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es mandar un pulso de luz. Mandan un pulso de luz, el pulso perturba la fibra, es como que tiraras un martillo, una campana, la campana va a empezar a vibrar, o un instrumento más complejo con múltiples notas, va a empezar a vibrar también. Y después de haber mandado un pulso a la fibra, bueno, o en simultáneo, mientras están mandando el pulso a la fibra, están mandando luz a otra longitud de onda, a otro color, en sentido contrapropagante al que iba el pulso, ¿no? Si el pulso iba de izquierda a derecha acá, el probe o la luz que va a censar la presencia de esas ondas mecánicas está yendo de derecha a izquierda. Después de haber pasado esta luz por la fibra, la colectamos, la llevamos a un analizador de espectro, bueno, un fotodiodo, y analizamos el espectro. Bueno, analizamos la señal en el tiempo, cómo está cambiando la intensidad de la luz que hemos mandado. Y lo que encontramos es una traza temporal de este tipo de acá, donde tenemos múltiples picos. Esto es un poco, hay bastante información en esta clase de traza temporal. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos excitado varias resonancias mecánicas. Y lo que estamos viendo acá, a lo largo del tiempo, son todas estas resonancias mecánicas cambiando en el tiempo. Bueno, oscilando en el tiempo. Este experimento permite, al procesar esta información, al obtener el espectro de esta traza temporal, hacer lo que se conoce como una transformada de Fourier, permite obtener el espectro de ondas mecánicas de la fibra con la que estamos trabajando. Esto se hizo, ¿no? Se hizo una transformada de Fourier y se obtiene el siguiente espectro. Donde, ¿qué es lo que vemos? Vemos varios picos relacionados a distintas resonancias en la fibra. Nos está mostrando cómo está vibrando la fibra. Este es el instrumento, bueno, no es un instrumento musical en el sentido que no oímos estas ondas mecánicas, ¿no? Los sonidos no detectan ni se propagan en el aire, pero usando luz, únicamente luz, podemos censar la presencia de estos modos mecánicos. Más aún, haciendo un análisis teórico, podemos identificar qué clase de modo corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que se hizo en este trabajo. Y tenemos que hay modos tipos radiales y modos tipos torsionales y radiales en simultáneo. Esos son los modos que tienen identificados. Hacer esta clase de mediciones te da información valiosa de las propiedades de la fibra. Y de hecho, en el trabajo en el cual se publicó esto, lo que hacen es medir lo que se conoce como el Poisson ratio, el coeficiente de Poisson de una fibra óptica, que es una propiedad elástica, ¿no? del material. Ok, eso es lo que se hizo. ¿En qué dirección va nuestro trabajo? Lo que nosotros queremos hacer es, ahora, ya no estimular todas estas oscilaciones mecánicas, sino referirnos selectivamente a alguna de ellas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer distinto? Bueno, antes lo que se había mandado es un pulso corto de luz.
de alrededor de 0.7 nanosegundos. Un pulso corto de luz en el dominio de la frecuencia es amplio. Por eso cubre varias frecuencias, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si yo mando un pulso corto de luz, estoy estimulando varias frecuencias. Y por eso excitamos todas estas frecuencias simultáneas. Queremos ahora ir en un sentido distinto. Queremos tener una única, un pico bien fino de frecuencia, ¿no? Tocar una nota específica de este resonador. Entonces, acá tengo una analogía, ¿no? Si antes lo que estamos haciendo tenemos nuestro resonador o las cuerdas de la guitarra, ¿no? Antes le estamos dando un pulso, bueno, quizás acá en la imagen es un poco más de un pulso, pero solamente del impacto de esta guitarra en el piso nos podemos imaginar que si ponemos un micrófono se va a detectar las frecuencias a las cuales están vibrando las cuerdas de la guitarra. Esto es un poco la analogía que hago con la excitación de modos acústicos usando pulsos. Lo que queremos hacer ahora es excitar selectivamente alguno de estos modos, tocar una nota específica de este resonador, ¿no? Esta es la otra analogía en la cual pongo el chaprado tocando una nota específica o una secuencia en este caso, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo que hacemos es ahora usar un láser de onda continua, ya en un láser pulsado, y usando lo que se conoce como un modulador electroóptico, imprimir una modulación en la intensidad del láser. Va a estar aumentando y bajando su potencia. ¿A qué frecuencia? Bueno, eso es lo que podemos controlar. Podemos controlar la frecuencia y ponerlo en los cientos de megahertz. Podemos mandar luz que excite selectivamente alguna de estas resonancias que estamos viendo. Bueno, y eso es lo que hicimos. Tenemos acá un diagrama simplificado del arreglo experimental, donde ahora mandamos un láser de bombeo, ya no pulsado, sino que modulado con esta pieza. Lo mandamos al LPG y básicamente va a estar oscilando la intensidad, la potencia de este láser en el tiempo a la frecuencia en la cual queremos detectar, queremos excitar resonancias acústicas. Y en forma contrapropagante, similar al arreglo experimental previo que les he mostrado, mandamos luz y lo que vamos a detectar es que si es que efectivamente estamos excitando una resonancia acústica, la potencia de este láser, después de haber pasado por la LPG, va a estar modulada a la misma frecuencia que mandamos. Más aún, podemos controlar la frecuencia en la cual oscilamos, a la cual modulamos la luz. Podemos hacer un barrido de frecuencias y excitar distintas resonancias acústicas. Y eso es lo que hicimos. Excitamos resonancias, esto es la data experimental que les estoy presentando, es un resultado preliminar que hemos obtenido con esta clase de arreglos experimental, donde lo que hemos hecho, cada punto de esta curva corresponde a haber modulado el láser a una frecuencia determinada. Y lo que están viendo en azul es básicamente la amplitud de la oscilación que detectamos en la luz del láser de prueba que ya viajó a través de la LPG. Haciendo un escáner, haciendo un barrido en la frecuencia de modulación, encontramos esta clase de espectro, ¿no? Donde vemos un pico de resonancia de 272.73 GHz y uno al lado, que podemos identificar como este par que tenemos acá. Bueno, resultado preliminar todavía, pero en principio lo que estamos haciendo es, este es el espectro que se obtuvo usando un láser pulsado, todo en simultáneo. Esto lo hemos obtenido punto a punto. Eso tiene la ventaja que nos permite detectar no solamente la amplitud de esta resonancia, sino cómo va cambiando la fase de estas oscilaciones a lo largo de ella. Entonces acá tengo a la izquierda el espectro que capturamos y
la fase conforme ha ido cambiando las oscilaciones asociadas a cada uno de estos puntos. Y evidenciamos que hay un cambio de fase, se espera un cambio de fase en un pico de resonancia de 180 grados, que es más o menos lo que estamos evidenciando. Hay algo más que está apareciendo acá, porque este no es un pico único, tenemos un pequeño hombro al lado, por así decirlo, hay un pico secundario. Entonces la imagen se complica y hay que modelar de una forma más detallada qué es lo que está causando este cambio de fase, en particular este pico. Si me da tiempo todavía, puedo presentarles, porque hasta acá les he presentado el espectro, el cambio de fase, pero también tenemos la data de las trazas temporales que detectamos, cómo ha cambiado la potencia de PRO a lo largo del tiempo, y lo que estoy mostrando en este diagrama es, de nuevo, el espectro que obtuvimos midiendo punto a punto, pero para cada punto estoy presentando una parte de la traza temporal que detectamos. La que hemos detectado, la data cruda, tal cual la medimos, y tras haber filtrado a la frecuencia que hemos modulado. Si yo dejo correr este video, vamos a ver cómo deja algunas fijas, ¿no? Estoy fijando algunas de estas trazas, pero conforme cambio de frecuencia de modulación, vemos cómo va cambiando la señal del tiempo. Vemos cómo aumenta para este pico y después para la resonancia principal vemos una enorme oscilación que se distingue sin siquiera haber filtrado, ¿no? Esto nos da más información sobre esta clase de sistemas optomecánicos que estamos estudiando. Finalmente, con esto llego a las conclusiones, donde concluimos que podemos excitar y detectar resonancias acústicas en una fibra óptica de forma selectiva. Hemos sido capaces de obtener las trazas temporales asociados a distintos modos acústicos en la fibra óptica, y con ella hemos extraído la información de la amplitud y de la fase de estos modos acústicos a lo largo de una fibra óptica. Con esto llego al final de la presentación y bueno, queda agradecerles a ustedes por su atención y a los organizadores por poner en pie este evento. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor, este es el momento. No, al momento no hay preguntas, profesor. Ok, no hay problema. No, muchas gracias por su atención.